Bienvenidas y bienvenidos estudiantes de octavo básico 2020 a nuestra clase de eficiencia eléctrica. El concepto que vamos a trabajar hoy se llama energía disipada. Algunos artefactos eléctricos suben de temperatura al funcionar durante cierto tiempo. Lo podemos notar, por ejemplo, en nuestros teléfonos móviles o en el computador. Esto hace que los artefactos vayan convirtiendo energía eléctrica en calor. A esto le llamamos disipación y hace, por ejemplo, que los computadores o los teléfonos procesen la información de manera más lenta cuando aumentan de temperatura. Para conocer la energía eléctrica que se disipa en un aparato durante cierto tiempo, podemos utilizar la siguiente relación, que es la ley de Joule, donde la energía disipada es igual a la resistencia por la intensidad de la corriente al cuadrado por el tiempo. Recuerda que en el Sistema Internacional de Unidades, la energía se mide en Joule, que se abrevia con la J mayúscula. R es la resistencia, que se mide en ohm, I es la intensidad de corriente, que se mide en ampere, y el tiempo se mide en segundos, para que de esa forma la energía nos quede en la unidad Joule. Vamos a completar un ejercicio que empezamos en la clase sincrónica que tuvimos hace 2 semanas atrás, donde tenemos dos circuitos, un circuito en serie, que es el de la izquierda, y un circuito en paralelo, que es el de la derecha. Vamos a primero observar los circuitos que están funcionando durante 1 hora. Hay un circuito que funciona con 6 volts y el otro funciona con 9 volts, y tenemos distintos valores de las resistencias. Aquí tenemos una resistencia de 5 ohm, otra de 5 ohm y otra de 3 ohm. Y tenemos en el circuito en paralelo 6 ohm, 5 ohm y 3 ohm. Lo primero que vamos a hacer es calcular la resistencia equivalente. Para el circuito en serie, la resistencia total o resistencia equivalente es simplemente la suma de las resistencias. Por lo tanto, tendríamos 5 más 3, que nos da un total de 13 ohm. En cambio, para la resistencia equivalente en el circuito en paralelo, la forma de obtenerla es a través de los recíprocos. 1 partido por resistencia total igual a 1 dividido resistencia 1 más 1 dividido resistencia 2 más 1 dividido resistencia 3. ¿Cuántas fracciones coloco? Depende del total de resistencias que tenga mi circuito en paralelo. Ahora debo reemplazar 1 dividido 6, 1 dividido 5 y 1 dividido 3. Recordamos que debemos encontrar el mínimo común múltiplo entre 6, 5 y 3, el cual es 30, y tendremos, continuaré aquí arriba, 1 dividido resistencia total igual a todo dividido 30, aquí me quedaría 5, acá me quedaría 6 y aquí me quedaría 10. 1 dividido resistencia total, 21 dividido 30, y ahora para despejar la resistencia total debo invertir la fracción y me queda 30 dividido 21 ohm. Si lo pasamos a notación decimal, dividimos 30 dividido 21, lo que nos da 1,43 ohm. He redondeado el último decimal. ¿Cómo puedo comparar estas resistencias? Recordemos de nuestra clase sincrónica que cuando conectamos un circuito en paralelo, la resistencia total es mucho menor que la menor de estas resistencias, que en este caso era 3 ohm. La resistencia total es 1,43. Y en el caso de la resistencia total en el circuito en serie, que es el de la izquierda, la resistencia del circuito aumenta en relación a las resistencias que tengo conectadas por separado. Vamos a tomar estos valores para continuar en la siguiente página, ya que no nos alcanza el espacio aquí, y debemos encontrar la intensidad de corriente eléctrica. Lo vamos a hacer primero para el circuito en serie.
Una resistencia equivalente significa que yo puedo cambiar este circuito por uno en donde tengo conectada una sola resistencia cuyo valor es igual al de la resistencia total, que en este caso es 13 ohm a una diferencia de voltaje de 6 volt. Para encontrar la intensidad de la corriente vamos a ocupar la ley de Ohm, que es voltaje igual I por R. Reemplazamos, el voltaje vale 6, la intensidad de corriente no la sabemos, la resistencia total vale 13, así que nos queda 6 dividido 13 igual a I, lo cual nos da 0,46 amperes de corriente. Vamos a calcular la intensidad de corriente en el otro circuito. Nuevamente, una resistencia equivalente significa que yo puedo cambiar este circuito a uno donde solo tengo conectada una resistencia. Aquí la diferencia de voltaje es 9 volt y la resistencia total es de 1,43 ohm. Volvemos a plantear la ley de Ohm, voltaje igual I por R. En este caso el voltaje es de 9 volt, la intensidad de la corriente es nuevamente nuestra incógnita y tenemos 1,43 en la resistencia. 9 dividido 1,43 volt dividido ohm igual a intensidad de corriente. Nos da una corriente de 6,29 amperes. Volt dividido ohm es ampere. Así que la corriente es mucho mayor en el circuito en paralelo y eso se debe a que la resistencia total es más pequeña si la comparo con la resistencia total del otro circuito, donde la resistencia total es grande, es 13, pero la corriente es pequeña, es de 0,46 amperes. Luego nos preguntan por la potencia eléctrica. Recordemos que la potencia eléctrica es voltaje por corriente y la unidad de medida es el watt. Por lo tanto, aquí la potencia será de 6 volt por 0,46, que fue nuestra intensidad de corriente, lo que nos da 2,76 watts. La potencia en el otro circuito también es voltaje por intensidad de corriente. El voltaje aquí es 9 y la corriente es 6,29. Esto nos da 56,61 watts. El circuito que más energía está gastando por unidad de tiempo es el circuito en paralelo en este caso, y es porque tiene mayor intensidad de corriente en comparación con el otro circuito, y además tiene un voltaje mayor. ¿Cómo calculamos la energía disipada en cada uno de estos circuitos? Para la energía disipada vamos a utilizar la ley de Joule, la cual dice que esta energía es igual a la resistencia por la intensidad de corriente al cuadrado por el tiempo. Y el tiempo debe estar en segundos. Aquí nos dicen que el tiempo está en horas. Una hora tiene en total 3.600 segundos. Vamos a ver entonces la energía disipada por el primer circuito. La resistencia que debemos ocupar es la resistencia total, la corriente y el tiempo. La resistencia total es de 13 ohm, la corriente es 0,46 que ahora va al cuadrado y el tiempo es 3600. Debemos ocupar el tiempo en segundos, la corriente en amperes y la resistencia en ohm para que la unidad de medida de todo esto sea el joule. Y ahora resolvemos. Nos da un total de 9.902,88 joule de energía que se están convirtiendo en calor en este circuito. Vamos a ver el circuito en paralelo. Nuevamente, la energía disipada es la resistencia total por la intensidad de corriente por el tiempo. La resistencia total es 1,43, la corriente es 6,29 al cuadrado y el tiempo es 3.600 segundos, ya que es el mismo tiempo para ambos circuitos. Calculamos nuevamente y nos da
203.675,99 Joule. Mucha más energía disipada y convertida en calor si lo comparamos con el circuito en serie. Hemos dicho que una de las ventajas del circuito en paralelo es que si yo corto una de las ramas del paralelo, las otras dos resistencias siguen funcionando. Pero la gran desventaja es que utiliza más energía y disipa más energía que el circuito en serie. Y la gran desventaja del circuito en serie es que si uno de los artefactos se echa a perder o se corta el circuito, se corta para todos. ¿Qué es la eficiencia eléctrica? La energía eléctrica que usamos proviene principalmente de recursos no renovables, es decir, para que llegue la electricidad a nuestras casas, tiene que haber un generador eléctrico que esté, como dice su nombre, generando esta energía eléctrica, ya que no podemos crear la energía de la nada, sino que debemos transformarla a partir de otras fuentes de energía. Y estos recursos son no renovables, ya que la mayoría de estas centrales que generan electricidad funcionan a partir de combustibles fósiles o de gas natural, que son recursos no renovables. Por ello, debemos utilizarla de manera eficiente y reducir su consumo sin afectar nuestra calidad de vida. ¿Realizan en tu casa alguna estrategia para poder ahorrar energía? Como cosas tan simples como apagar las luces que no se ocupan o cambiar las ampolletas por ampolletas de bajo consumo, usar la lavadora con la carga máxima, apagar y desconectar algunos artefactos cuando no se están ocupando, como por ejemplo los cargadores de teléfono, entre otros. ¿Quieres saber más de cuál es el impacto que tienes en el medio ambiente? Puedes visitar la página Your Plan, Your Planet de Google, donde podrás acceder a un juego interactivo que te sugiere estrategias para evitar aumentar tu huella de carbono con respecto a la energía eléctrica, que es lo que estamos viendo ahora, pero también con respecto a la compra de ropa, al uso del agua y cómo utilizamos la comida. La página está originalmente en inglés, pero si usas el navegador Chrome tienes la opción de traducirla al español de manera automática. Y esta ha sido la clase de la semana. Recuerda hacer tus consultas en nuestra aula virtual de Google Classroom. Cuídate mucho, no salgas de tu casa, lávate bien las manos con agua y jabón y que estés súper bien.